factores de riesgo para que alguien se suicide. Primero, historia familiar de suicidio. Historia familiar de suicidio. Hay estudios muy serios que señalan que hay una herencia poligenética en el suicidio. O sea, si yo pertenezco a una familia donde hay suicidio, pero además hay depresión y además hay alcoholismo, yo tengo un mayor riesgo de suicidarme. Y mire, se ha ido estudiando los marcadores y qué relación tiene con los neurotransmisores. Hablar de depresión, y mire que les he dicho que casi el 50% de las personas que se suicidan al momento de suicidarse se puede considerar, después de hacer el análisis de la historia clínica, que estaban depresivos, se ha ido estudiando si hay algunos predictores desde exámenes de laboratorio que nos permitan saber si se puede suicidar a alguien o no. Y allí hay un factor muy importante que desde hace mucho rato sabe la psiquiatría, y es que los déficits de serotonina cerebral, específicamente en una parte del cerebro llamado los núcleos del Rapé y en la parte que se llama el lóbulo prefrontal, la disminución de la serotonina cerebral hace que uno tenga una mayor predisposición a suicidarse. Y se sabe que hay una alteración en el eje que va de la hipófisis, el tálamo y las suprarrenales con altas descargas de cortisol, que en esas personas que se estresan muy fácil y que son muy ansiosas también tienen un mayor riesgo suicida. Y se sabe que hay unas alteraciones en unos receptores de otro neurotransmisor cerebral, que es la noradrenalina, que está implicada en los ataques de pánico y en los trastornos de ansiedad, que también predispone a que las personas se suiciden. Se sabe que hay personas que tienen problemas con hipocolesterol, o sea, en vez de ser altas en colesterol, tienen muy bajas cantidades de colesterol, que también parece que tiene relación con el suicidio. O sea, el suicidio tiene una predisposición genética y tiene unos marcadores biológicos. Entonces, un alto factor de riesgo para suicidarse, que en la familia de uno haya suicidio. Y un alto factor de riesgo para suicidarse, que uno tenga una enfermedad mental no tratada, principalmente depresión, trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, trastornos de la personalidad, especialmente el limítrofe. Esas 4 enfermedades, la depresión, la esquizofrenia, la bipolaridad y los trastornos de personalidad, fundamentalmente el trastorno limítrofe de la personalidad, es un factor de riesgo para suicidarse. Otro factor de riesgo para el suicidio es haber cometido gestos suicidas. Entonces aquí es donde siempre le dice uno a la población, a la gente, en el suicidio, perro que ladra sí muerde. Perro que ladra sí muerde. Ah, no, como dice ese vive intentando suicidarse y no lo logra. Algún día lo logra. Ahora, hay que diferenciar una cosa. Ahora está muy de moda que muchos jóvenes, incluso con trastornos pues, de la personalidad, se nos estén cortando los brazos, haciéndose cortadas muy superficiales donde medio sangran, pero les duele. Esos no están haciendo ni siquiera gestos suicidas, eso es otra cosa, es una experimentación permanente del dolor, supuestamente porque a través del dolor descargan la ansiedad. Eso no quiere decir que esos jóvenes se nos van a suicidar, pero muchos de esos jóvenes que hacen el estarse cortando y autoagrediendo para sentir dolor, porque supuestamente a través del dolor descargan la ansiedad, tienen un trastorno de personalidad, y si ese trastorno de personalidad reúne requisitos para considerar que un trastorno de personalidad limítrofe, sí tiene mucho riesgo de suicidarse. Entonces, por eso hay que ir armando un cuadro clínico, hay que hacer una muy buena historia. ¿Quién más tiene riesgo suicida con enfermedades mentales? Los anoréxicos, Eso es un factor de riesgo. Otros factores de riesgo para suicidarse: el alcoholismo y el consumo de sustancias psicoactivas. Los estudios, ya les dije, demuestran que hasta
un 62% tenían alcohol en sangre y un alto porcentaje también tenían sustancias como las benzodiazepinas en sangre. ¿Por qué? Porque en la medida en que pueden ser depresivos, empiezan a tomar licor, el licor los desinhibe, les quita el miedo de hacer el acto y hacen el acto suicida. Entonces, hay una relación muy alta entre el suicidio y la impulsividad. Incluso muchos estudios sobre quiénes se pueden suicidar y por qué se suicidan, se encuentra que las personas que son impulsivas, que tienen dificultades en el control de impulsos, que son explosivas, tienen una de dos: o son muy violentas hacia los demás, entonces son supremamente agresivos hacia los demás, o pueden ser autoagresivos. O sea, en una de esas crisis impulsivas, en una de esas explosiones de ira o de rabia, o en un momento en que tiene que enfrentar una frustración y no es capaz de enfrentarla, se suicida. Es la persona que le dicen, no te dejo ir a la fiesta, y coge impulso y se tira por el balcón, porque la mamá no la dejó ir a la fiesta. O le peleó con el novio o con la novia, y en esa situación de desespero, por esa pelea, por esa discusión, pues y se tomó todas las pastas que encontró de la mamá, del papá, del abuelo, mientras más, ¿sí? O cogió el revólver del papá y se dio un tiro. Entonces, las personas impulsivas tienen también un factor de riesgo para el suicidio. ¿Qué otro factor de riesgo existe? El que le diagnostiquen a uno ciertas enfermedades orgánicas. Las personas que tienen dolor crónico tienen una alta posibilidad de incurrir en suicidio. Las personas que les diagnostican cánceres o que tienen enfermedades terminales tienen alto riesgo de suicidarse. Las personas que les diagnostican que tienen traumas encefalocraneales por los daños que se producen allá, pueden volverse impulsivas, y si el daño es prefrontal, mucho más, y pueden hacer actos suicidas. Las personas con lupus eritematoso, también. El hipotiroidismo. Mire, todo paciente que va a un consultorio psiquiátrico por cuadros de depresión y ansiedad, mínimo, debería salir con una orden de laboratorio para estudiarse la tiroides, porque muchas de las manifestaciones tempranas del hipotiroidismo son manifestaciones depresivas y ansiosas, y esas depresiones pueden llevarlo a uno a que se suicide. Más factores de riesgo para el suicidio: tener a la mano un elemento que le permita suicidarse. Hay estudios que demuestran que hay más suicidio en las casas donde por algún motivo hay armas de fuego. Entonces, una persona impulsiva, una persona depresiva, va y coge el revólver y se da el tiro.